A partir de este momento y durante la próxima hora, vas a ser testigo de lo que cree, lo que siente y lo que piensa un escritor. Llega a Ficticios. El invitado. Bien, señores, seguimos. Ahora sí, de lleno nos metemos en la entrevista de el invitado que hemos difundido en la semana, ¿no? Por todos lados. Creo que todo el mundo sabe que hoy va a estar señor Ariel Urquiza. Incluso el conurbano. Sí, incluso Ariel Urquiza. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Igual vamos a hacer una anti-entrevista, pero primero me gustaría muy primero decir... venir al primer programa. Yo lo engañé igual, Sí. dije que era el séptimo programa. ¿Le mentiste? Ah, bueno. Pues no, nadie ¿Cómo va a es el venir. primero? Claro, ¿cómo sería el primero, no? Es tremendo. Pero quisiera decir primero que es un privilegio absoluto y enorme para nosotros estar acá en la misma habitación. Estamos en una habitación muy, muy pequeña, muy cerca todos, de Ariel Urquiza, casi sudando el mismo sudor. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Está bueno. Bueno, Recordemos que... hoy, hicimos un video hoy diciendo que ibas a venir. Yo tengo un montón de preguntas. Estuvimos charlando. Bueno, puedo arrancar diciendo que leí el libro. Los chicos me lo regalaron para mi cumple. Es verdad. Me lo morfé, digamos. Lo voy a decir con palabras así. Altas palabras. Y nada, lo que nos pasó es que mientras iba leyendo uno tenía que llamar y eso es lindo, el tener en lectura con colegas, con amigos. No saben este cuento, estoy hasta acá y siento esto, ¿no? Hay algo de que genera un montón de emociones. A mí lo que me pasó al principio, por ejemplo, con los primeros cuentos, no tenía ninguna referencia, salvo la de la solapa, pero que bueno, es genérica. Me parecieron muy fuertes, con resoluciones así como muy rápidas y muy tremendas. No sé, la madre, Jonathan, por ejemplo, en Telarde. Y nada, eso me parece que también ahí hay algo de lo trepidante, ¿no? ¿Cómo fue trabajar? Hay algo de la velocidad de las cosas, me parece. Sí, bueno, creo que era algo que buscaba, que fueran cuentos así, digamos, que fueran bastante directos por un lado, y por otro lado que la idea era que detrás hubiera algo más. La idea era que hubieras también un poco como capas, como decías vos hace un rato, en el caso de Alejandra Sina, que es una muy buena escritora, por otra parte. Un poco la idea era esa. Quería que fueran cuentos fuertes porque me parece que la temática daba para eso. Buscaba que golpear un poco con cada historia. Y por otra parte también, bueno, lo que todos sabemos, que es la idea también de trabajar en las historias para que fueran armando algo más amplio, que fueran armando una especie de novela también, ¿no? Sí, eso un poco contarle a los oyentes, para los que todavía no lo han leído, que no les vamos a spoilear nada, pero se puede leer como una serie de cuentos, pero en realidad están todos entrelazados. Yo diría es un tejido, serían como anillos de una historia, como si fuera una pulsera, donde cada cadenita se va uniendo a otra, se van armando una cadena, mejor dicho, y personajes, incluso hay algunos que están en muchos cuentos, como secundarios o como contra personaje, digamos, qué sé yo, Vaqueira, por ejemplo, bueno, el Emanuel, Jonathan incluso aparece al principio y después. Bueno, es muy interesante, a mí me parece, incluso tengo una leída, me gustaría hacer una segunda de obsesiva, ver cómo vas armando esa especie de caminito entre los personajes. Otra cosa que veníamos hablando con Ariel, yo lo tiré el otro día en el WhatsApp del grupo mientras lo leía. Me parecía, creíamos que viviste en México, tenemos la teoría, porque manejas muy bien todo lo que es no sé, ni siquiera diría los modismos, ¿no? Porque a veces uno puede, como decía Ariel, yo puedo imitar al Chavo, puedo imitar a algún, pero no hay una imitación, hay algo como de un lenguaje que se siente como muy creíble, muy actual. Claro, yo no viví en México y no tengo idea, pero hay algo sí que está ahí.
que le da como un realismo más fuerte a todo. Entonces la pregunta es si, bueno, no sé si es la pregunta, pero digamos, ¿cómo tenés tan de primera mano, tan agarrado lo mexicano, ¿no? Y no viví en México, estuve un tiempo allá haciendo una capacitación en un trabajo hace más de 10 años, estuve 2 meses solamente, después cuando volví a Buenos Aires seguí trabajando con mexicanos por teléfono, diariamente hablaba con mexicanos durante, no sé, un año, después, bueno, también fue ver documentales, lecturas, investigar. En un momento sentía que tenía que contar esos cuentos de México y los quería contar algunos en primera persona o mediante diálogos, y sabía que me estaba metiendo en una dificultad, pero bueno, me parecía que tenía que estar en la voz de esos hombres, ¿no? De esas personas. Hay algo que hablábamos Sí, también, que es del lenguaje en sí, ¿no? Porque no es el mexicano promedio, digamos, o el habla habitual de un ciudadano mexicano, digamos. Sí, sí. Hay algo del bajo, ¿no? Claro, Hay como claro, un lenguaje muy propio que Vos, hasta Ari, suena... habías dicho que era como un lenguaje, lo que acá sería el lenguaje tumbero, que Claro, lo tenías era algo de reagarrado. eso, claro. Sí, sobre todo en Vaqueiro, en el cuento contado en primera Claro. persona por Vaqueiro, cuando es joven, sí, hay un poco también de eso, ¿no? Del lenguaje incluso de cuando, los nacos, como dicen claro, ellos, ¿no? Exactamente. Sí, En el argumento de cuando te dan el premio, porque vos tenemos que decir, ¿no? Ariel Es Urquiza, relevante decirlo. claro, No el leímos tu premio currículum. Casa de las Américas 2016 al cuento, no es poca cosa, por eso es que Debret decía que era un lujazo tenerlo acá. Uno de los argumentos por la entrega era justamente esto, el logro que habías tenido en manejar ese lenguaje de la manera en que lo manejaste. Porque no dudás, o sea, el lector no duda en ningún momento, duda de ninguno de ellos. ¿Viste? Y está bueno este contrapunto que haces de Buenos Aires, ¿no? Aparece el uruguayo, ¿no? El uruguayo también. Además es sí. sutil. El o sea, viudito. Y el no sé si es el sanjuanino o el tucumano, ahora no me acuerdo, el tucumano. También aparece alguien del norte, digo, tenés como toda una cosa media como cosmopolita de América Latina también, o de algunas regiones, tanto Argentina como México, me parece que eso está como muy bien contado. También me parecía como interesante, nada, esto, hablamos del señor, ¿no? Mientras lo leía pensaba en un montón de cosas. Primero, cómo escribir una novela sobre narcos voy a decir una novela porque esta tiene un tratamiento de novela prácticamente. Después de Breaking Bad y de tanta serie de narcos encima, ¿no? Y de las telenovelas y de todo Claro, lo cómo que... tirar algo fresco, ¿Cómo cómo poner... renovar, claro, decís. ¿cómo fue eso? ¿Vos lo tenías en mente? ¿Te tocó? Creo que en parte tiene que ver con que yo prácticamente no había visto nada. Perfecto. No había visto Bueno, ninguna serie. Todo vino después. Bien. Cuando empecé a leer estos cuentos en el taller de Liliana Hecker, bueno, me dijeron, me preguntaban, ¿habrás visto Breaking Bad? No lo había visto. Me preguntaban si había visto la serie colombiana sobre Escobar, tampoco la conocía. ¿Que era Narcos? No, El me acuerdo. patrón del mal. El patrón del esa, mal, esa que la- después, la vi Claro. y después... no, la verdad que tenía un completo desconocimiento de lo que era el mundo de ficción, de narcoficción. Mirá. Lo que sí conocía eran entrevistas a supuestos narcos arrepentidos, noticieros. Había incluso entrado en algún foro en internet en el que supuestamente las distintas bandas se peleaban entre ellos y la forma en la que se insultaban entre ellos, que eso me sirvió también. Mirá, Ese tipo de ¿En un cuestiones. foro más que nada. estaba eso? Sí, En un sí, foro público. En un foro público, pero Wow. no tan público, digamos. Aparecía por De ahí. la web semiprofunda. Sí, un foro medio... sí, me impactó. Mirá, no tenía eso, que había bandas que se hacían bullying virtual. Sí. Es muy interesante ese muy registro. Sí. Te quería preguntar, ¿en qué momento descubriste que estabas escribiendo un libro y no un cuento o una serie de cuentos? O sea, ¿en qué momento notás que un cuento o dos empiezan a necesitarse, a complementarse y a volverse una maquinaria final? ¿Fue algo que lo pensaste antes? ¿Te ocurrió en la mitad? A partir del segundo cuento. Escribí el primero que escribí fue el que ahora es el segundo del libro, Cuando me tape el silencio, el cuento del uruguayo.
y Sofía. Después de escribir ese cuento, ya cuando pensé en el segundo dije, bueno, esto va a ser un libro todo de cuentos, y ya empezaron a surgir los personajes, me armé una especie de esquema, digo, bueno, por acá vamos a tener los argentinos, por acá los mexicanos, por acá algún peruano, y ahí fui armando y ya fueron saliendo los demás cuentos. Mira. ¿Cuánto dura ese proceso? ¿Cuánto duró en el caso puntual del libro? Duró un poco, escribirlo duró un poco más de un año, y bueno, después otro tiempo más de corrección, en total habrán sido 2 años. Wow, Mira, qué interesante. qué loco. Otra cosa que a mí me parece muy, muy fascinante y tremendamente rica es la manera en que administras la violencia en la novela. No hay, en la serie de cuentos, no hay casi no hay muertos que ocurran dentro del tiempo narrativo. Si bien hay una carga de tensión fortísima en cada historia, la turbulencia queda en el fuera de campo. ¿Cómo concebiste eso? O sea, ¿cómo decidiste hacer una novela de gángsters y de narcos sin que haya esta violencia pirotécnica y espectacular que suele ser sintomática del género? ¿Fue una decisión? Sí, ¿Fue algo que te ocurrió? Fue una decisión porque consideraba que si dentro del foco estaba la violencia directamente, se me iba a comer cada una de las historias. Creía que para poder desarrollar algo más, para que estuviera, no sé, el aspecto humano, las relaciones, esa violencia tenía que estar muy presente, pero un poco apenas fuera de foco. Claro. Sí, me parecía. Tenemos que ir a una canción. En el formato que hemos diseñado, el escritor invitado es el que elige el tema. Y contanos, ¿qué es este tema? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, este tema, que es bastante impronunciable. Bastante, ¿no? En Sobre alemán, todo nosotros teníamos nuestra teoría que para quienes es no una puteada conocemos en mucho, para los que no sabemos pronunciar muy bien el idioma alemán, es complicado. Se llama Baby Götterdämmerung, algo así. Es de una banda que se llama Monster Magnet, de la que he escuchado muy poco, pero escuché este tema, me gustó mucho. Tiene algo que me resulta hipnótico. De hecho, el título, que es tan extraño, me llevó a escribir un cuento que tengo por ahí, Ah, mira. un cuento inédito. Hagamos esto, escuchemos la canción y nos contás esto. ¿Te Dale. parece? Muy bien. Bueno, les recordamos que somos ficticios, son las 8:20, hace 72 grados y estamos a 2 meses del apocalipsis. Estamos con Aide Urquiza, hablando del extraordinario No hay risas en el cielo. Es el segundo libro que saca Corregidor en la colección Narrativas al Sur del río Bravo. El primero fue El río de Mundani, que lo hablamos hace un rato y está buenísimo, pero que podamos tener a Débora un día de estos. Sí, está muy bien. Aprovechamos para mandarle un enorme saludo a los chicos de Corregidor, Sí. que son A lo más Guido, hermoso sí. que tiene la industria del libro, a Fede y a Guido y a todos los demás. ¿Y qué cuento salió de esa canción? Si podés contar, no sé si No, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con gangsters. No, estamos no, en otro para género. nada. Sí. No sé, el título ese, digamos, la palabra en alemán, esa palabra larga, es el nombre de una obra de Wagner, de una ópera de Wagner, que vendría a ser El ocaso de los dioses. Traté de imaginar por qué se podía llamar así la canción. Después me enteré que simplemente se les ocurrió, no tiene nada que ver con nada. Pero para entonces yo ya me había hecho toda una película. Me imaginé un tipo que conoce a una chica en una clase de alemán, y bueno, empieza una relación, y bueno, tiene que ver con eso, con una relación un poco extraña entre dos compañeros de un curso de alemán. ¿Te suele ocurrir que tramas o principios de cuentos parten de música o de canciones? ¿O es un caso epifánico y único? Casi te diría que es único, sí. Casi sí. Y en todo caso, entonces, ¿cuáles serían, en general, si es que existe una línea, los disparadores que te sientan a escribir? ¿O cómo sería ese ejercicio de esa rutina de escribir? A veces tiene que ver con uno de los disparadores más típicos, creo que es las lecturas. A veces una lectura, estoy en medio de un libro y llega un punto en el que digo,
mirá si esto fuera para acá, para este lado. Y después sigo leyendo y va para otro lado. Pero me quedé con la idea de qué pasaría si fuera por ese otro lado, y por ahí eso es un disparador a algo que después escriba yo, ¿no? Que seguramente no va a tener nada que ver con el otro, porque bueno, es simplemente un punto de donde arrancar. Claro. A veces es eso, otras veces, bueno, una situación, algo que escuchaste, ¿no? Puede ser muy diferentes los puntos de partida. ¿Y el ejercicio? ¿Cómo es? ¿Tenés una rutina armada? ¿Te sentás cuando sentís que sí, necesitas hacer ¿Hay algo? un ritual Claro. atrás? ¿Lo acompañas con vodka? Eso es lo que ¿Con cree. morfina? ¿Escribís en el colectivo? Digo, hay gente que necesita silencio absoluto. Claro. No, yo lo que necesito es una espacios. computadora, porque nunca escribo a mano prácticamente. Ah, mira. Necesito una computadora para escribir. Puedo escribir en casa, a veces lo hago en un café, pero generalmente lo hago en casa y más que nada por la mañana. Sobre todo si va a ser un día de bastante escritura, generalmente es a la mañana o temprano a la tarde. Ya de pasada las 4 o 5 de la tarde solo puedo leer o corregir. No sé por qué, ya como que... Solo No puedo tengo. leer o corregir, decís. Sí, después de las 4 o 5 de la tarde ya solo me da para corregir o leer y no para crear. Claro, mira que yo Ujú. sinceramente hubiese esperado que la respuesta fuese exactamente al revés. Supongo que desde el imaginario. Claro, que la turbulencia de la temática gángster hace difícil que la concepción sea A las 10 de la matutina, mañana. ¿no? Con Claro. el desayuno y las medialunas. Sí, pero está Tiene como bien. una concepción Como que hay en el rutinas. imaginario nocturna. Mm. Pero mira, es muy interesante. Sí, si bien soy muy nocturno, de noche no sé, me da, no me surge así de escribir de cero, digamos. ¿Tienes algunas lecturas asociadas a la génesis de No hay risas en el cielo? ¿Algo que haya venido enmarcado con la escritura del libro? ¿O no? Directamente fue algo que surgió. Sí, no te sabría decir algo con qué relacionarlo específicamente. ¿Y algo que hayas leído hace poco que te haya gustado mucho, que te haya dejado, viste, esos textos que te dejan colgado como en delay? Sí, varios. Del 2016, Stoner, por ejemplo, la novela Stoner me cautivó, me pareció extraordinaria, si bien tendría muchas cosas para decir, para comentar, tiene ciertas cuestiones que por ahí uno dice van en contra de lo que se supone que es una buena novela, pero así todo a veces creo que la buena literatura se sale de lo que es lo típico, ¿no? O lo que se supone que es el camino a seguir. A veces, no sé, esto me trae una metáfora inventada que voy a hacer ahora. Hay algo, viste que a veces está el que canta en las canciones, ¿no? En la música. El que canta bien y el que tiene esa voz, no sé, el polaco, quizás no cantaba bien, pero esa voz rasposa, tan particular, tan Cantaba de él, genial. tan propia. Claro, digo, pero hay gente, Es un por ejemplo, crooner, mi viejo, es la un discusión crooner. con mi viejo es que no tenía la voz delicada o la voz armada. El tipo la tenía destrozada. Y los ¿entendés? últimos años sí. Los últimos Sí. Y años sin igual, embargo, antes era transmitía una impresionante. potencia. Sí. Porque era un O- rockero. Sí, o mismo, no sé, hay un montón de músicos que quizás la voz no es perfecta. Digamos, alguien que vendría de la academia diría, no, pero esa voz, y le corrige cosas, y sin embargo es mucho más potente, es mucho más expresiva, Sí, está bueno. cargada de una cadencia, de una potencia interior que es mayor al que canta bien, pero no le pone como eso. Creo que quizás esto es aplicable a la literatura también. Quizás hay cosas que no son perfectas, pero Sí. la experimentación que hacen quizás te lleva, digo, puede pasar eso con Stoner y quizás con otras cosas. Sí, seguramente. Seguramente que sí. El riesgo o la ruptura, ¿no? Porque intentar romper también está bien, es válido. Sí, y no hay certezas ni recetas, digo, Claro. esa es una zona de oscuridad en ese punto, digamos. ¿Tenés algunos escritores contemporáneos, argentinos, amigos, que disfrutes de leer? ¿O sos un ermitaño? Bueno, por ejemplo, el próximo programa ustedes decían que viene Mariana Travasio, y Bien. Mariana Travasio es uno de esos casos, Alejandra Sina es otro, Estamos todos entre amigos entonces. Mariano Quiroga, que hace un rato Claro. fuera de micrófono también mencioné, sí, son algunos de los casos. Sí, Mariano tiene la novela nueva ¿cómo se llama? En Factotum, ¿no? Libro de cuentos es... Sí, sí, claro, novela, sí. perdón, Ujú, lo vi Son hoy. libros de cuentos. Vamos a pasar al siguiente tema elegido por Ariel, que es Muse.
¿Por Sí, qué? sí. ¿Te gusta mucho? Me gusta, ¿Te gusta me Muse gusta. en general? Sí, sobre todo los primeros discos. Claro, está Sí, muy sí. bien. Se sacaron del aire. Yo soy ficticio y te voy a ficcionalizar la cara. No me baje los brazos, pendejo. Hilum. Oye, yo jamás subiría a un cuadrilátero. El box causa daño cerebral. Vamos todavía. Qué linda canción. Bueno, estamos de vuelta. No fue Muse. Fue She's My Heroine de Skunk Anansi. Vamos a seguir con la entrevista, pero antes queremos avisarles que estamos intentando de una manera tropezada y caótica cubrir casi todos los aspectos del mundillo del libro. Y una de las cosas que tenemos para dentro de un rato es un librero que va a recomendarnos un libro y hablar un poco con nosotros. El librero es una suerte de eminencia dentro de las librerías argentinas. Es un pedestal, un gladiador. Está en la librería Colastiné y es Salvador Viedma. Tenemos, de hecho, justo aquí en la mesa un cliente. Sí. Salvador es mi librero, es el librero del barrio. Que te consigue, decíamos, Sí, te consigue lo que consigue lo que sea. uno le pida. Tipo cosas Sí, sí. desaparecidas. Es grosso. Totalmente. Te anota el teléfono o si estás en Facebook y no se olvida. Y después al rato lo tengo, te dice. Sale tanto. Lo venís a buscar, te lo aguanto tantos días. Es genial. Nada, no, es un genial. grande. Así que en un ratito lo vamos a tener a él, que nos grabó unos audios. Y ahora vamos a seguir en este sistema de ametrallar al invitado a preguntas, las que ustedes quieran. Pueden ser insólitas, pueden ser de cualquier tema. Sí. Aventúrense. Bueno, la mía creo que es dentro de lo que se puede llamar normal y es, sí, de hecho no es para nada sorpresiva. Te quería preguntar, porque yo tengo mis tres, pero quería saber cuáles eran los tres puntos fuertes que vos le encontrás a No hay rezos en el cielo, como para que haya hecho esa explosión y sea el premio Casa de las Américas. Pasamos a otra pregunta. Durísima pregunta. Mientras la pensás. Durísima. 3, me pedí, no una, sino dos, ni dos, 3 cosas. No O ¿qué crees vos que tiene? ¿Cuáles son los pilares que te sostienen este texto de primera página a la última? Aunque sea para vos, digo, como lector, Claro. ¿qué te agrada a vos aún del texto que repasaste 1000 veces? No sé, creo que algunas de las voces de algunos personajes, algunos diálogos. Creo que los diálogos es una de las cosas que más rescato. Y no sé, la verdad que no sé. Cierta cuestión por ahí de las tramas, pero no sabría especificarlo. No sé, creo que seguramente cuesta más ser objetivo con los textos de uno, ¿no? Que con los de otros. Claro. totalmente. Sí, por eso, porque pensaba en esto. Y vos, justamente, Ariel, ¿cuáles son tus tres? A ver si yo él creo que se apoya. los diálogos es algo fundamental en el libro. El lenguaje que hablábamos hoy, pero no el lenguaje en la palabra escrita, sino ese lenguaje que generás a través de los cuentos. Me parece que es genial porque se arma un clima de principio a fin, que fuera del aire lo charlábamos y te decía, estos personajes que cada tanto te aparecen por detrás, 2 o 3 cuentos después, como mencionados y a veces ni siquiera mencionados. Vos te das cuenta que es ese que están mencionando es el de 2 cuentos atrás. Eso me parece un logro genial, porque es un ejercicio que evidentemente está pensado y está laburado, porque son cosas que si no las haces bien, Es de relojería. claro, Y de hecho a mí me hace muy pensar mal. en Tarantino, ¿no? Yo Sí. Puede haber pienso algo de en ese ensamblaje de Pulp Fiction donde las cosas se Sí, cuentan en diferentes y puntos Y y hay diferentes algo ángulos. de la mirada del monstruo. ¿Y a qué voy? El mismo protagonista, que en uno es el monstruo, es el agresor, es, no sé, en el otro es el tipo sufriendo. Pienso, por ejemplo, en el hijo de- Emanuel Jesús. Claro. En 2 es el más hijo de puta, o el loco hijo de puta. Y en la otra lo vemos en el lado de la víctima, casi. Si se puede Sí, sin ser, dudas. ¿no? Entonces hay como el lado interno. El mismo que en un momento va a matar a alguien, después va a ser el muerto o el posible muerto, ¿no? Un vaquero Digamos, también. todo, no Claro. hay, es como que estos tipos están a la suerte del capricho de un dios, ¿no? Sí, Y tomando la idea de Dios, y ahí te robo, sí. ¿por qué no hay risas en el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Por qué el Señor?
y toda esta especie de red significación, hay algo como de lo religioso atrás, ¿no? Una simbología, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. De hecho, cuando empecé a escribir el libro, lo tenía muy presente, esa cuestión de querer jugar entre este señor, que es el jefe de un cartel, y la idea de Dios, ¿no? Y también lo que es la fe de un creyente y lo que es la fidelidad de un soldado de un cartel de narcotraficantes. Y eso creo que está en algunos momentos, ¿no? Como cuando el uruguayo se replantea esa relación con... Porque, bueno, él siente que el Señor lo está poniendo a prueba, un poco como podría poner a prueba Dios a Abraham, una cosa así. Y aparte es el Dios del Antiguo Testamento, es el temor de Dios, es al que le temen, ¿no? Es interesante porque está todo eso. Sí. Bueno, para mí era importante jugar con eso porque creo que de hecho la religión es algo que aparece mucho en mi literatura, en lo que escribo generalmente. Y México es un pueblo muy, muy religioso. Seguramente. Es un pueblo muy religioso, un pueblo que tiene una relación con la muerte muy particular también. Sí. Entonces, por eso tal vez que me tiré más hacia México y no tanto hacia Colombia. Había algo en el mundo mexicano que me atraía mucho. Hay algo, y te lo digo yo, pero esto que decís, esta idea de Dios, está también en lo narrativo, porque este señor no aparece nunca, salvo al final es una sombra, o tal vez sea una sombra, y es como el omnisciente, está en todos lados y no hay como un montón de curitas interpretando lo que dice o siguiendo sus mandatos, pero nunca aparece en primera persona hablando o dirigiéndose, ¿no? Esta cosa de... También ahí me pareció que era Dios también, era una idea de Dios. Claro, sí. Sentía que en ningún momento podía escribir un cuento desde el punto de vista de él porque caía el mito. No. Tenía que ser más bien una especie de incógnita. Tenía que estar ahí de vez en cuando hablando por teléfono o haciendo algún tipo de interacción con otros personajes, pero nunca desde el punto de vista de él. ¿Qué pasa con las mujeres en el narcotráfico? Tenés 4 mujeres más o menos, dos madres, una muerta, una viva. Las gringas, las mujeres muchas veces son las extranjeras, la francesa Sofía. Sí, hay una rusa por ahí. Una también. rusa. Sí. ¿Qué lugar tienen? ¿Cómo fue incorporar a las mujeres y qué te pasó con eso? Bueno, sentía que era un mundo, sobre todo muy machista, ¿no? El que iba a contar. Y un mundo en los que predominan los hombres, en los que las mujeres se aparecen es a través de la mirada del hombre machista. En algunos casos se menciona muy a la pasada así el tema un poco de lo que es la trata de personas. Uno puede imaginar que las mujeres que están con el Señor están ahí tal vez no por voluntad o no por total voluntad. Entonces, bueno, decidí manejarlo así, que fuera un mundo más que nada de hombres, porque bueno, si en sí el mundo tiende a ser machista, imaginemos este mundo, ¿no? Sobre todo en un país como México, que es un país también muy machista, y entre narcotraficantes, bueno. Sí, y Juárez, México con toda esa historia atrás. Sí, seguramente. Es una pena, pero vamos a tener que empezar a ir cerrando. Yo igual quiero preguntarte como una curiosidad personal, ¿cuál es tu gángster favorito de la historia del crimen? ¿Tenés alguno? ¿Tenés un top 3? Pueden ser villanos de ficción, también. Bueno, ¿por qué no? Te la amplío, claro, porque quizás ve Marvel y tienen... Está bien. un pingüino. La verdad es que no lo había pensado nunca. Tendría que ponerme a pensarlo un poco. No sé, me acuerdo por ejemplo, del Lucky Luciano, me acuerdo algo de él. Podría ser, tal vez. Bueno, digamos por ser Luciano. Sí. ¿Y de ficción, de las ficciones, hay alguno que se te destaque en tu imaginario? ¿O no tenés? Me gustan los personajes de Pulp Fiction.
El personaje que hace Samuel Samuel Jackson, sí. Extraordinario. Extraordinario. Podría ser. Y en el, no sé si es El Inmortal, la de Bruce Willis, que él es Mr. Glass. Ah, que sí, es la el de villano Shyamalan. Frágil, que también es un película. Una gran película. Vamos a ir con la última canción. Ahora sí, Muse. Ahora sí nos puedes contar qué onda Muse. ¿Te acompaña? ¿La escuchás la tenés en el celular? Sí. ¿La pones para escribir? ¿Escribís en silencio? No, escribo en silencio. O con ruido de fondo de un bar. Pero sin música. ¿Y por qué elegiste esta canción? Es la canción que más me gusta de Muse, creo. Muy bien. Vamos a escuchar entonces Antes. Sí, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de Ariel, estamos cerrando la entrevista, te volvemos a agradecer, Ariel, en serio, es muchas gracias un lujazo por invitarme. que nos estamos dando, que hayas aceptado venir a charlar con nosotros en el primer programa, sabiendo que quizás esto podía no funcionar como debería funcionar. Fue un suicidio total. La pasé muy bien. Tenemos una hora de audio, eso es rescatable. La puedes usar para otras entrevistas. Lo refritamos. Claro. Eso, señores, nosotros vamos a unas dulces melodías que ha elegido Ariel Urquiza, ya explicó por qué. Nosotros le recordamos, No hay risas en el cielo, Premio Casa de las Américas 2016 al cuento, Narrativas al Sur, del Río Bravo, de Corregidor, la gente de Corregidor, muchísimas gracias porque estuvieron ahí atentos esta semana a nosotros, dándonos todo el aliento, están ahí del otro lado, así que Guido, Fede y compañía, Fede y compañía, exacto, mil gracias por estar ahí, Ariel, mil gracias en serio por venir. Muchas gracias. Gracias a vos.